Muy buenos días a todos ustedes. Es para el Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación COMEI un gran honor presentar el seminario número 10. Ya tenemos, es nuestro 10º seminario. Y este seminario lo va a impartir el doctor Abraham Rojano Aguilar. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y el título de su seminario, de su conferencia virtual, sería Modelos en la Agricultura. El doctor Rojano es ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo, de México. Tiene una maestría en mecánica por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en hidrología por la Universidad de Arizona, de los Estados Unidos. Es profesor, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene una amplia experiencia en los modelos, en la modelación de procesos biofísicos de interés agrícola, y ha impartido una sinnúmero de cursos relacionados con la modelación, relacionados con matemáticas, biofísica, y por eso es para nosotros un honor. Como comentario, México estamos iniciando una fase interesante de la pandemia del virus, el COVID-19, que se aplica a nivel mundial. Hay varios casos ya positivos en nuestro país, y en esta emergencia sanitaria muchos, ya la próxima semana en México puede ser que ya muchas universidades o también instituciones van a trabajar parcialmente. Por eso este tipo de conferencias para desarrollar capacidades técnicas en el sector es muy importante, sobre todo que muchos de nuestros colegas tienen acceso a internet, y desde Cuernavaca estamos mandando a México y sobre todo también a muchos lugares, países de Latinoamérica, esta conferencia, ¿no? Esperamos que en pocas semanas podemos salir ya de esta pandemia y regresar a las condiciones normales de nuestro trabajo. Bueno, sobre la modelación, este tema es muy importante, es un tema introductorio. La idea es que vayamos teniendo diferentes, de estos 10 seminarios, muchos son introductorios para empezar a trabajar en los diferentes temas, y a medida que vamos avanzando en el año, pues vamos a tener o tenemos que irnos especializando en diferentes vertientes. Agradecemos a muchos de los colegas que han participado como ponentes. De hecho, hay algunos que han mostrado interés, y seguimos abierta la convocatoria para las personas, colegas que quieran presentar algún tema. A favor de mandaros un correo o un mensaje en las redes sociales, y la idea es que nos sigan. Bueno, este tema es muy importante porque la modelación es un tema o un método muy eficiente para reducir y entender la complejidad de muchos de los sistemas de producción agrícola. Hay diferentes métodos, clasificación de modelos, ¿no? Los modelos más biofísicos, más interesantes, usan un conjunto de ecuaciones que representan modelos que representan la realidad a través de procesos, variables y relaciones entre variables de muchos de los procesos asociados a la producción. Todo esto nos proporciona, una vez que este proceso es validado, puede proporcionar información muy aproximada del comportamiento, ¿no? Bajo diferentes condiciones de manejo. Aunque en la actualidad hay varios modelos comerciales dependiendo del tipo de aplicación. Los modelos empíricos siguen siendo los más utilizados. Sin embargo, vamos a ver que hay una diferente diversidad de modelos que permitir darle seguimiento a las variables de interés que están relacionadas con el desarrollo y la producción de cultivos. Es necesario, bueno, aquí que los modelos no son
muy alejados de la realidad, ya que se requiere su calibración en campo. Se tiene que calibrar para las variedades, para las condiciones de lugares, en particulares para los cultivos. En la actualidad muchos modelos, por ejemplo, para riego como el Aquacrop, son modelos que cada vez se usan con mayor frecuencia, ya que las ecuaciones que integran, que se resuelven, pues tienen que ver muchos procesos biofísicos de radiación solar, de humedad, de cómo se desarrolla la parte de biomasa, el índice de cosecha, muchas de las variables que son específicas para cada especie y en particular para cada variedad. Es por eso que es un primer seminario del doctor Abraham Rojano Aguilar. Lo dejamos para que presente su seminario y queremos agradecer a todos ustedes que nos dejen de apoyarnos, ya que esos seminarios son gratuitos y lo mejor que pueden hacer es que nos sigan en las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal Comey que tenemos en YouTube y que es el medio que estamos utilizando ahorita para difundirlo, para difundir este seminario pregrabado y que algunos son en vivo, en particular varios son en línea en vivo, y esperamos que nos den like y sus comentarios son bienvenidos. A nombre del Colegio Mexicano de Ingenieros y Irrigación Comey, agradecemos su apoyo y esperamos que lo mejor para todos ustedes. Bueno, pues adelante, doctor Abraham Rojano. Sí, buen día. Hoy hablaremos de modelos en la agricultura, a cargo del doctor Abraham Rojano Aguilar, de la Universidad Autónoma de Chapingo, en este mes de marzo de 2020. El contenido de esta presentación, hablaremos un poco de la introducción de los modelos en la agricultura, algunos de los aspectos físicos, aspectos químicos, biológicos y económicos y sociales. Asimismo, hablaremos de los modelos estadísticos, deterministas y mixtos. Finalmente, las conclusiones. La agricultura, como todos sabemos, contempla diferentes aspectos, entre ellos los aspectos físicos, donde está el clima, por ejemplo, la temperatura, humedad, viento, radiación solar, algunas de las variables físicas que contemplan esta parte. La parte química es donde están los nutrientes y hablamos del fósforo, nitrógeno, potasio. Aspectos biológicos, donde interesa el crecimiento, los modelos también participan ahí. Y finalmente, algo que mueve la economía moderna es los aspectos económicos y sociales. La agricultura es una actividad muy antigua, de hecho es la base de la sociedad por su contexto en la alimentación, y apareció en forma empírica, por ensayo y error. Sin embargo, con el tiempo, poco a poco se ha ido incorporando los modelos como una alternativa para representar en forma real o virtual los diferentes escenarios que en este conllevan. Dentro de los modelos más antiguos que tenemos están las representaciones icónicas, las representaciones lógicas, y así con el tiempo se ha ido cambiando a representaciones analógicas, simbólicas y mixtas. Por otro lado, también se han hecho otros tipos de clasificaciones, y como la agricultura es una disciplina de muchos componentes, se ha trabajado intensamente en la forma estadística, y con el tiempo se ha ido incorporando los modelos deterministas. Recientemente, con el desarrollo de las computadoras y el desarrollo de las nuevas tecnologías, los modelos han ido cambiando de la forma lineal y sencilla a representaciones no lineales
y más complejas. Como les comentaba, dentro de los modelos que existen, en la clasificación que hablábamos, están los modelos icónicos, modelos analógicos, lógicos y simbólicos. Los modelos icónicos son de los más antiguos que tenemos para representar las actividades agropecuarias, como sucedía en el Nilo, en la agricultura egipcia, y actualmente se sigue haciendo, como lo vemos en el lado derecho, con una fotografía, pero dentro de los esquemas icónicos también existen los diagramas, los mapas y gráficas, que se siguen usando intensamente. Posteriormente, las relaciones lógicas para relacionar la causa-efecto en los procesos es muy útil. Por ejemplo, vemos aquí en una planta de maíz que uno de los factores que promueven el crecimiento de una planta es la luz. Y esa luz es la causa, es una de las causas para las que se puede producir biomasa, ya sea en forma de raíz, tallo, hojas o frutos. Este modelo de representación lógica tiene una entrada y tiene una salida, que es la biomasa, o puede tener varias salidas, porque la biomasa está compuesta de diferentes componentes, como aquí lo describo. En la parte de abajo podemos ver que en esta representación lógica no solamente es la luz la que facilita el crecimiento de una planta, también participan el agua, el suelo, la atmósfera, los componentes de la atmósfera, igualmente para producir la biomasa. Entonces podemos tener modelos lógicos que tengan varias entradas con varias salidas, o modelos más simples donde solamente tengamos una entrada y una salida. La forma analógica es uno de los recursos más comunes en el mundo agrícola, porque se recurre a hacer experimentos en parcelas modelo, donde se hacen observaciones, se construyen tablas, se hacen inducciones y finalmente algunas generalizaciones. Ese ha sido el caballo de batalla en muchos de los experimentos agrícolas. Y así se ha construido toda una teoría estadística para poder estudiar este tipo de escenarios. Finalmente ha venido la representación simbólica, donde por medio de relaciones, funciones y ecuaciones, dichas entradas y salidas se expresan por medio de fórmulas matemáticas que permiten medir y finalmente controlar los procesos agrícolas. Esta es una de las representaciones más elaboradas, las que requieren mayor abstracción, mayor entendimiento de lo que está pasando en las leyes de balance, de entrada y salida, para poder hacer resultados del tipo cuantitativo. Así tenemos que la agricultura, que está relacionada con la física, química y biología, se ha extendido a otras áreas de la ciencia, como son las matemáticas, sociología o la economía. Los modelos simbólicos son construidos dentro del mundo de las matemáticas, pero actualmente también la economía es uno de los factores determinantes para qué tipo de agricultura estamos desarrollando, de acuerdo a las leyes de oferta y demanda. Para hacer más explícito este tipo de modelos, veamos una relación muy simple, donde la salida, por ejemplo, de producción de maíz en un determinado lugar, tenemos que para el caso del recurso agua, tenemos un dato suelto que dice 2.000 metros cúbicos por hectárea sirven para producir 6 toneladas por hectárea. Es un valor, es un simple dato,
que posiblemente rápidamente podamos criticar y ver pues, que ese es un dato que no da más. Y entonces podemos ver, si recurrimos a ejemplos como los que dicta la FAO, los que se marcan en la FAO, en esta página, que para maíz estamos consumiendo de 1.2 a 2.3 kilogramos de producto por metro cúbico de agua consumida. En el trigo de 0.6 a 1.9, en arroz de 0.5 a 1.1, de sorgo forrajero de 7 a 8 y papa de 6.2 a 11.6 kilogramos por metro cúbico de agua consumida. Entonces podemos ver que para diferentes cultivos los valores de producción promedio o típicos reportados por la FAO son diferentes. Y eso va a ocurrir con diferentes tipos de plantas, de acuerdo a varias variables. El número de hojas, el tamaño, la época, el lugar, tipo de suelo. Hay bastantes variables. Así, tenemos que estas relaciones presentadas anteriormente, que son muy limitadas, podemos generalizarlas y aumentar el número de datos o de información que nos sirva más para otros propósitos en términos del tiempo o del espacio. Y así tenemos que el consumo de agua en las plantas no solamente es la cantidad total, sino cómo se distribuye en el tiempo y en el espacio. Así tenemos que dentro del campo de la estadística se han desarrollado muchos experimentos donde la más sencilla es la forma lineal y después se han ido construyendo modelos un poco más complicados. En esta diapositiva podemos ver que el rendimiento de la producción de maíz por kilogramos por hectárea, como función de la evapotranspiración, en metros cúbicos por hectárea, la evapotranspiración está en el eje horizontal como entradas del modelo y el rendimiento en el eje vertical como salidas. Podemos ver que el número dado en rojo es solamente un indicador de lo que está pasando en otros puntos, en otras parcelas, de acuerdo a estos datos experimentales. También podemos ver que el rendimiento, como función de la evapotranspiración, es un modelo lineal, sencillo, simplemente metemos la evapotranspiración y nos genera el rendimiento. Es un modelo lineal, sencillo, que pasa por el origen de estos ejes, de las abscisas y de las ordenadas. La misma información, o el mismo problema, podemos verlo con otros datos experimentales. El rendimiento en términos del agua aplicada, con un modelo un poquito más complicado, y ahí tenemos que el rendimiento es igual a menos 0.0007, agua aplicada al cuadrado, más 4.18 del agua aplicada. Igualmente podemos ver que el número que estábamos dando al principio está dentro del rango de otros datos que se reportan, pero también podemos ver que el hecho de que el modelo sea un poco más complicado no necesariamente implica que la correlación entre entradas y salidas sea mejor. A veces ocurre que se empeora las predicciones. Actualmente, con el desarrollo de las computadoras y de los recursos humanos en el entendimiento de los fenómenos,
Poco a poco se ha ido recurriendo a los modelos deterministas y podemos ir al detalle de qué es lo que está pasando, en este caso, en la producción de maíz. Por ejemplo, tipo de granos, el crecimiento de las plantas en forma óptima, la calidad del producto, los contenidos, y para eso se está recurriendo a la aplicación de principios básicos de la física, de la química, de la biología o de la economía para llegar a escenarios óptimos. Así tenemos que, por ejemplo, en el caso de la biomasa, se puede poner en términos de transpiración del cultivo, aplicando las leyes de la termodinámica, las leyes de la física. Y, por ejemplo, en el caso de un invernadero, como en el que se presenta en la gráfica, podemos ir al detalle de cómo está el movimiento del aire dentro, debido a las corrientes de aire en el exterior, comunicadas por las ventanas localizadas en la parte superior de un invernadero. Asimismo, dentro de un invernadero se puede hacer comparaciones lineales, comparaciones con modelos lineales y modelos no lineales. Así tenemos que, por ejemplo, para modelos lineales, en la parte izquierda, podemos ver un vórtice. Sin embargo, con un modelo no lineal podemos ver que en el mismo espacio existen dos vórtices. Eso nos da idea de que con un modelo no lineal podemos ver cosas que un modelo lineal pasa desapercibido. Inclusive pueden aparecer escenarios que no ocurren en la realidad. Ese es alguno de los problemas de los modelos que comentaremos más tarde. Finalmente, tenemos el modelo mixto, donde se recurre a todos los elementos de la ciencia y de la técnica para poder mejorar la producción de maíz en forma precisa y que sea puesta, por ejemplo, en términos del consumo de agua en el espacio y tiempo. Así tenemos que en esta gráfica, por ejemplo, presentada en 2 dimensiones, podemos ver con estas interpolaciones cómo es la producción por hectárea y podemos determinar, podemos visualizar en dónde está la mejor productividad y en dónde está la productividad más pobre. Esto trae consecuencias interesantes. Por ejemplo, si queremos fertilizar, ya sabemos dónde debemos fertilizar. Si queremos regar, debemos saber específicamente dónde se puede regar. Este tipo de información se le provee a una máquina y la máquina que fertiliza, la máquina que riega o que aporta una operación en el campo pueda ayudar a mejorar la productividad. Asimismo, como podemos ver, este dispositivo de conductividad nos puede dar una idea de cómo está distribuida la humedad en una capa de 0 a 75 centímetros. Y como sabemos, pues el maíz depende, o cualquier planta depende del consumo de agua, y si tiene agua en demasiado, entonces hay problemas, y si le falta agua también. Entonces, es uno de los escenarios que están ocurriendo en la agricultura de precisión. Este tipo de plática donde hablamos de los modelos, ellos pueden ser hechos con diferentes objetivos, con diferentes propósitos, y su aplicación puede traer diferentes consecuencias. Puede pasar de que haya un poco de distorsión, un poco de escalamiento, se le dé valor agregado a la producción, se usen con cierto pragmatismo, buscando la mayor utilidad, acotando las expectativas
y mapeando las presentaciones. Las conclusiones de este tipo de modelos son de que ellos sirven para entender, para explicar y para describir las variables de un sistema. Los modelos requieren menos tiempo en operar que los problemas mismos del sistema agrícola. Asimismo, estos modelos sirven para identificar y acotar las expectativas de un sistema agrícola. Podemos ver las limitaciones y una de las desventajas o varias de las desventajas que tenemos alrededor de la interpretación de estos modelos es de que como la información es incompleta, pues siempre existe problemas de errores, problemas del mismo modelo. Y los modelos pueden ser empleados en condiciones para los que no fueron construidos. Eso ha ocurrido en algunas veces y requiere revisar los supuestos para los que fueron hechos. Los modelos dependen de los datos y sus errores de medición. Eso también debe ser revisado en cualquier presentación de resultados. Actualmente los modelos se enriquecen con análisis de errores, análisis de sensibilidad, qué tan flexibles son y su robustez. Muchas gracias, y si se requiere bajar la presentación, ahí está la cita donde se puede tener acceso, y si hay preguntas, bienvenidas para poderlas contestar. Gracias.